En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos por el eterno descanso de Ana Ramos, Marie Napki de Bali, Walter Urgiles, Angelita Martínez, Manuel García, Roydin Alexander García, Pedro Luis Galinde, Ignacia Alarcón, Ruperto Medina, Monseñor Eduardo Contreras. Con estas intenciones y con la que cada uno de ustedes tienen, vamos a pedirle perdón al Señor de nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Oremos. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hijo de Clesías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos, porque era estimado por todos. Aquel año había sido designado juez 2 ancianos del pueblo. Era de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad
salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigio que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los dos viejos la veían entrar y pasear diariamente, y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el monte oportuno, salió ella, como de ordinario, con dos muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí fuera de los viejos, que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfume y cierren las puertas a la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los dos viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseo de ti. Consientes y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dijo esto. Susana comenzó a gritar, los dos viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosas semejantes. Al día siguiente todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los dos viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Clesías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuanto la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró esta con dos criadas. Luego le dijeron que saliera y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta, y al ver aquella infamia corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se escapó. Entonces detuvimos a esta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte.
Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoce lo secreto y lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel. Él saltó impulso de ponerse a gritar: Yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volteó a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a una mujer, a una hija de Israel, sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: Ven a sentarse en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: Separen a los acusadores, lejos el uno del otro, y los voy a interrogar. Una vez separado, Daniel mandó a llamar a uno de ellos y les dijo: Viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a la inocente y absolvías a los culpables. Contra el mandamiento del Señor, no matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los vistes, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: Muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó a traer el otro y le dijo: Raza de Canaán y no de Judá, la verdad te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por medio se entregaban a usted. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en él. Alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, lo mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas Él me hace reposar y me hacía fuentes tranquilas. Me conduce para reparar mis fuerzas.
Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba. Y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistía en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión de la palabra de Dios de este día. Hoy la primera lectura y el Evangelio, digamos que están unidos. Hemos escuchado una primera lectura un poco larga, pero muy interesante, y si le prestamos atención, hemos visto cómo a una mujer, por el simple hecho de ser mujer y de ser muy hermosa, según lo que describe la palabra de Dios, muchos
quisieron inventar cosas de ella. Es decir, un par de viejos, dice la palabra de Dios, porque eran dos ancianos, se dejaron llevar más por sus deseos, por sus pasiones carnales, y quisieron tomar a esta mujer, querían acostarse con esta mujer, y como ella no quiso, entonces inventaron toda una historia, y ellos, como dicen muchos por ahí, no, si no es para mí, no es para nadie. Ellos la querían para ellos, entonces inventaron una historia porque ellos sabían que inventando esa historia, y como eran dos ancianos, porque ese es el detalle, que hay gente que cree que porque son muy viejos, entonces se la saben todas. Entonces dijeron, no, pues nosotros inventamos la historia y a esta la mandan para el otro lado y listo. ¿Sí? Y aquí es donde viene el poder de Dios. Dice el Salmo, nada temo, Señor, porque tú estás ¿con quién? Conmigo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Entonces, una cosa interesante, esta mujer tenía temor ¿de quién? De Dios. Le oró a Dios y en pocas palabras le dijo a Dios, Señor, hágase tu justicia. Y en el momento en que le iban a ejecutar, Dios actúa. Fíjense algo interesante. Primera cosa, si nosotros estamos con el Señor, nada debemos temer. No importa que la gente hable, no importa que la gente diga, eso no tiene valor, eso no tiene importancia. Aquí lo que interesa es lo que piensa Dios de cada uno de nosotros. Porque nosotros no seremos juzgados según el parecer de la gente. Seremos juzgados según el querer ¿de quién? De Dios. Y Dios escribe el recto en líneas torcidas. Entonces fíjense, esta mujer no fue salvada en el momento en que ella oró ni nada por el estilo. Esta mujer fue salvada cuando Dios lo quiso. Cuando iba a ser ejecutada, Dios, como quien dice, le dio las palabras a Daniel para que salvara a esta mujer. Porque no tuvo miedo de Dios. Esta mujer no tuvo miedo del Señor. No tuvo miedo de acercarse a Dios. No tuvo miedo de lo que diga la gente. Esta mujer en pocas palabras dijo, pues si hago esto me matan y si hago aquello también, pues prefiero hacer aquello a caer en la calumnia de cada uno de ustedes, caer en la mano de ustedes. Y Dios salvó a esta pobre mujer de la muerte. ¿Cuántas veces nosotros preferimos dejarnos llevar por el qué dirán? Por lo que piensan los demás. ¿Cuántas veces nosotros no dejamos que sea Dios el justo juez? ¿Cuántas veces nosotros juzgamos, condenamos, criticamos? Una mujer que no estaba haciendo absolutamente nada. Y vemos en el Evangelio otra mujer que fue, entre comillas, conseguida en flagrante adulterio. Primera pregunta, ¿los acusadores sabían por qué esta mujer estaba ejerciendo esto? ¿Estaba haciendo esto? No lo sabían. Porque es que a la gente no le interesa cómo usted hace las cosas. A la gente lo que le interesa es que usted haga las cosas como ellos quieren. Punto. No. En cambio Dios no. Dios ve nuestra historia. Y Dios nos conoce a cada uno de nosotros. En la mujer del Evangelio, los acusadores no sabían si esta mujer ejercía este trabajo, llamémoslo así, o ejercía lo de la prostitución por necesidad, o era obligada, o fue una mujer que desde niña fue maltratada y entonces toda su vida se enfocó en eso. Nadie sabía por qué. Aquí lo que interesa es que aquellos simplemente la acusaron y la llevaron delante ¿de quién? De Jesús. Y cada uno llevaba en sus manos su sentencia. Porque cada persona que llevaba una piedra en sus manos era porque la sentencia de esa persona era caerle a piedra porque la ley lo pedía. Y si fuiste conseguida en esto, te vamos a apedrear. Y si tú hiciste esto, te vamos a criticar. Y si tú hiciste esto, te vamos a juzgar. Si tú hiciste esto, te vamos a condenar. Pero ese es el pensar de la gente. El pensar de Dios es distinto. Cuando la llevaron delante de Jesús, como buen judío que era Jesús, tenía que apedrearla.
Pero hay algo interesante, una vez leí un libro, ¿no? Y decía, aquel que tenía el derecho, el poder y la obligación de apedrearla, no la apedreó, la amó. Jesús no la condenó, Jesús la amó a ella como persona. Jesús no ama el pecado, porque hay una cosa muy interesante, ¿no? Jesús no ama el pecado, Jesús ama al pecador. Y esa es la misericordia de Dios, que Dios no ama el pecado, Dios ama al pecador. Dios no rechaza a nadie. Por eso cuando Jesús se agacha para escribir en la arena, dicen los grandes estudiosos bíblicos que Jesús le está dando una oportunidad a aquellos que estaban criticando y juzgando a esta mujer para que se arrepintieran. ¿Cuántas oportunidades nos da el Señor a nosotros de arrepentirnos de nuestros pecados, de las cosas mal dichas, de los inventos? ¿Cuántas cosas no inventan? La gente inventa un mundo de cosas. En estos días por ahí alguien me dijo que un señor dijo que el padre Eudis Medina tenía una finca como de 400 hectáreas. ¡Ay, Jesús! Yo le dije, dígale al Señor que me diga dónde queda para yo ir a conocerla, ¿sí? Y yo pasando trabajo, yo voy, la conozco, ¿no? Ay, criatura, y la gente inventa. Si usted hace, la gente inventa. Si usted no hace, la gente inventa. Pero nadie sabe por qué se hacen las cosas de cada uno. El Señor le da la oportunidad a estos sinvergüenzas que traían el juicio en sus manos para ver si se arrepienten. Dice, le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Jesús se agachó, se puso a escribir en el suelo. Les dio la oportunidad, arrepiéntanse, le dijo el Señor en pocas palabras. Y luego dice el texto, como insistían, porque ¿saben cuál es el problema de los acusadores? Que son insistentes. De los habladores, si son insistentes. Pero cuando Jesús los enfrenta, ¿qué es lo primero que hacen? Dice, dígame la gente que habla del Padre, y cuando uno va, ¿qué pasó? No, con una carita de sonrisa. ¿Qué vale? Nada, todo bien. Y uno por dentro diciendo, si usted supiera que yo ya sé. ¿Sí? Así hicieron le dijo el Señor, le preguntaban esto para ponerle una trampa. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. El que no tenga. Ay, Jesús. ¿El que no tenga qué? Pecado. Ah, muy bien. El que no tenga pecado. ¿Quién no tiene pecado? Yo tengo mis pecados, ustedes tienen sus pecados, cada uno tiene sus pecados. Cada uno tiene sus propios pecados. Nadie tiene los pecados de los otros. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios pecados. Yo también soy un pecador, porque hay gente que dice que el Padre, mira el Padre que es un pecador. Claro que sí, yo soy un pecador. Yo soy el primer pecador de todos. Yo tengo mis pecados. Y así como yo tengo mis pecados, también tengo que acercarme a ese sacramento de la confesión. También tengo que acercarme a Dios para pedirle perdón. También tengo que ofrecer la misa por el perdón de mis propios pecados. Porque el sacerdote tiene pecado. Porque hay gente que cree que el cura no tiene pecado. Hay gente que cree que el sacerdote no tiene pecado. Ay, sí. Ven al padre porque anda con un hombre, entonces dicen, padre es del otro lado. Ven que el padre anda con una mujer, esa es la mujer del cura. Ven que el padre anda con unos carajitos, cura es enfermo. Ven que el padre anda con puras personas mayores, ese padre es puro con la gente que tiene plata. Otros los pobres, ¿no? Sí, porque es que le inventan unas vainas. Sí, porque creen que el Padre no tiene pecado. Claro que sí. Yo también tengo pecado, dice la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1.
todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres, nombrado su representante ante Dios para ofrecer dones y sacrificio por los pecados. Puede ser indulgente con ignorantes y extraviados, porque también él, escuchen, porque también él, es decir, el sacerdote, está sujeto a la debilidad humana. Es decir, que el cura también comete pecados. Que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo tan sencillo, y perdonen que utilice una palabra tan grotesca o tan soez, pero yo me arrecho cuando la gente viene a la misa y viene a hablar a la iglesia. ¿Y cómo hacen silencio? ¿Sí? ¿Usted cree que cuando Jesús llegó al templo y encontró a la gente vendiendo en la casa del Padre, vendiendo de todo, llegó contento y le dijo: ¡ay, sálganse de aquí todos! No. Jesús se puso bravo, se puso molesto, tanto que agarró un látigo y comenzó a caerle a latigazo a esos sinvergüenza. Y les dijo: no conviertan la casa de mi Padre en una cueva de ladrones, sinvergüenza. Y los sacó a todos de ahí. Si Jesús se puso así, ahora imagínense cómo me pongo yo cuando veo a la gente que va a la misa a hablar. A veces me provoca como hacer un café y cuando estén hablando llegar y servirles una tacita a cada uno, ¿sí? Para que se sientan más cómodos y sigan hablando. Porque la iglesia se va a escuchar la palabra ¿de quién? De Dios. Para que después no vayan a decir: es que cuando yo era católico. No, dice la palabra de Dios: el sacerdote está sujeto a la debilidad humana y a causa de ella, de sus pecados, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Es decir, ¿el cura tiene pecados? Sí. ¿El padre tiene pecados? Sí, yo tengo mis pecados. Yo tengo mis pecados. Hay gente que le dice a uno, que uno escucha decirle a la gente: es que ese cura no sirve, es que ese cura. La pregunta que yo siempre me hago es: ¿por qué Dios me llamó a mí y no lo llamó a usted a ser cura? ¿Qué vería Dios en mí que no vio en usted? Yo puedo decir: ay, pecado si la mujer supiera que le monta cachos. Ay, pecado si el marido supiera que la mujer le monta cachos. Ay, pecado si la mujer supiera las cosas que anda el marido. No, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios pecados, nuestras propias miserias. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que estamos más del lado de los que cargan las piedras en las manos, su justicia en las manos. Somos más de esos que quieren tirarle piedra al otro, sin importar por qué esa persona actúa así, sin importar por qué esa persona ha realizado eso, sin importar por qué esa persona tiene esa manera de pensar o esa manera de actuar. A mí no me interesa, dicen muchos. Yo prefiero juzgarlo, condenarlo, criticarlo, que ser misericordioso. Entonces dice el Evangelio que Jesús, viendo la insistencia de ellos, se incorporó y le dijo: aquel de ustedes que no tengan pecado, que tire la primera piedra. Y se volvió a agachar porque dijo el Señor: aquí vienen todas esas piedras contra mí, ¿sí? Porque todos son unos santos. No, Jesús se agachó y dice: al oír aquellas palabras, los acusadores mentirosos, como los de la primera lectura, que inventaron toda una historia. No, es que la vimos con un muchacho joven y el joven hizo esto, hizo aquello. Y se inventan toda una historia. Que uno dice: Virgen del Carmen bendita, como para grabarla para Netflix, ¿sí? Mire, cuando la gente habla, hay que sentarse uno con gusto a escucharlos, ¿sí? ¿Cuántas cosas no han inventado del padre Eudis? ¡Ja! Pero yo siempre digo: yo míreme la cara. Pero ¿por qué pongo el ejemplo mío? Para no herir sentimientos. Dice Jesús: aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras,
los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más, ¿por los más qué? Empezando por los más viejos. ¿Quiénes son los más viejos? Aquellos que creen que orinan agua bendita. ¿Sí? Hay gente que cree que orina agua bendita. ¿Y que será que tiran cuenco de incienso? Digo yo, ¿no? Hay gente que uno dice, ¿será, Señor, que usted me va a dar a mí la potestad de cambiarle el nombre a la parroquia y quitamos Santa Lucía y ponemos a San Patricio? Santidad pura. ¿No? Dice la palabra de Dios, interesante, ¿no? Los más viejos, aquellos que deberían ser más misericordiosos, aquellos que deberían ser más fuertes en la oración, aquellos que deberían ser más perseverantes en la Eucaristía, son los más habladores. Son los más habladores. Y uno se da cuenta cuando en la iglesia a veces aquellos que ni siquiera vienen a misa son los que más colaboran, son los que más ayudan. Y uno se da cuenta, ¿no? Epa, necesito que usted me haga el favor y me regale esto. Sí, sí, padre, tome. Y uno dice contando, nada, yo le pido a fulano, esos van a misa, eso es seguro. Y llega uno para allá. No, ese día son brazos corticos, brazo de cocodrilo. No, ese día le sacan a uno hasta la mamá a pasear. Que son los que creen que uno están en la iglesia. Uno dice, están en la iglesia, van a la misa, esa gente ora, esa gente de Eucaristía diaria y todo. Dice la palabra de Dios, ¿no? Que desde los más viejos hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer. ¿Qué podemos aprender de esto? Que la gente puede decir, puede juzgar, puede condenar, pero el único que nos va a condenar a nosotros, o el único que tiene el derecho de condenarnos, de perdonarnos, de amarnos, de juzgarnos, de lo que sea, se llama Jesús. Se llama Jesús. Que la gente podrá traer piedras para tirársela a usted y de las más grandes, no importa. Porque delante de ellos va a estar Jesús que les va a decir, usted sinvergüenza, que anda hablando y anda criticando, ponga a remojar. No, la lengua no. El rabo, mijo. Póngalo a remojar, porque tiene rabo de paja. Eso le dice Jesús a esos que hablan, a esos que critican. Por eso dice el Señor en su palabra, el reino de los cielos son de los que son como ¿quiénes? Como los niños. Ese sí dijo la verdad. Deje la lengua quieta, mijo. ¿Sí? Deje la lengua quieta, porque usted también tiene pecado. ¿O es que usted es un santazo? ¿Ah? ¿O es que usted es la perfección pura? Usted es la pura santidad. Ay, el que no dice palabras malas, el que no dice groserías, ¿sí? El que reza todos los días en la iglesia, se da golpe de pecho, pero maltrata a su familia. Es un desgraciado con los de su casa, que aparenta ante la sociedad y uno le dice, ay, mira, qué gran matrimonio. Pero resulta que la pobre mujer o el pobre marido en la casa pasando trabajo porque usted es un desgraciado. Que usted es luz en la calle, oscuridad en su casa. Puro por la apariencia. ¿Y cuánta gente vive así? De la apariencia, del qué dirán. Entonces, dice la palabra que hemos escuchado. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. El único que puede juzgar nuestra vida, que puede condenarnos, se llama Jesús. Él es el único, el Señor. Él es que al final nos va a decir, usted venga bendito de mi Padre, o usted vaya al fuego eterno. Punto. Es Jesús. El día que usted se muera, el Señor no le va a decir, a ver, Omar,
¿Cuáles eran los pecados del cura? No, es que el cura ni iría a aparecer en esa lista. ¿Sí? Ahí el Señor lo que le va a decir es: usted era un mentiroso, usted era un mujeriego, usted era un... Usted hizo todo en contra de Dios, no hizo las cosas como Dios quería, sino como a usted le daba la gana. Así es fácil. Son como los fariseos del templo. Este evangelio de la mujer adúltera es similar al del fariseo en el templo, ¿sí? Lo único es que lo de la mujer adúltera tenían la justicia en sus manos para tirársela a la mujer, para condenarla. Y el fariseo se creía justo delante de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque yo no soy como ese cura hablador desgraciado, cura mentiroso, cura es. Yo sí soy un santo, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Es que a mí cuando me dicen cuál es el evangelio que a usted más le gusta, y yo le pregunto a la gente, me dicen: no, el evangelio del hijo pródigo. No, a mí no. A mí el evangelio que más me gusta es el de la mujer adúltera. ¿Y saben por qué? Porque me encanta imaginarme a todos esos sinvergüenzas, vagos, mentirosos, con las piedras en las manos, y a Jesús restregándole cada uno sus propios pecados. Ah, ¿usted va a tirar piedra? Venga, para que se lleve un camionado de lo que usted hace. ¿Usted tira piedra? Venga, porque usted también es un pecador. Usted también. Entonces fíjense lo del evangelio, ¿no? Entonces Jesús, cuando el encuentro es con Jesús, cuando usted y yo tenemos claro que el único que puede condenarnos es Jesús, Jesús siempre nos va a hacer la pregunta a nosotros: ¿quién te acusa? Nadie, Señor. Nadie. Nadie te ha condenado. Ella contestó: nadie, Señor. Nadie. Nadie te puede condenar. Es Jesús. Y mire la misericordia de Jesús. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Yo tampoco te condeno. Esa es la misericordia de Jesús. Jesús no nos condena. Pero Jesús no nos dice a nosotros: como yo no los condeno, ustedes sí vayan y condenen. Ustedes sí vayan y juzguen. Ustedes sí vayan y critiquen. Y si no les gustan, hablen y digan y blasfemen e inventen todo tipo de historia para destruir a esa persona. No. Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete. Vete. Vete tranquila. Pero le da una recomendación: pero no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. Esa es la recomendación de Jesús. Creo que Jesús a cada uno de nosotros siempre nos va a decir exactamente lo mismo: vete tranquilo, no peques más. No te preocupes por lo que la gente lleve en sus manos para tirarte. Yo soy el único que puedo salvarte o puedo condenarte, y yo te digo a ti: yo tampoco te voy a condenar. Porque Jesús no quiere la muerte del pecador, sino que viva y viva para siempre, viva eternamente. Por eso es el sacramento de la confesión. La grandeza del sacramento de la confesión es que Jesús me dice a mí: vete tranquilo y trata de no volver a pecar más. Trata de no pecar más. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Por eso, queridos hijos, hoy este evangelio maravilloso de la mujer adúltera y este pasaje del libro del profeta Daniel, de esta mujer que le inventaron una calumnia, que le inventaron toda una historia, simplemente porque a los otros les dio la gana de inventarla. Todo eso tiene una justicia divina, y es la justicia de Dios, el que pone todo en su orden. Jesús es el único que conoce tu vida, conoce tu miseria, conoce tus pecados, conoce tus debilidades. Es Jesús, no es nadie más. Por tanto, no importa que la gente invente, no importa. Lo interesante es, como dice el Señor en el evangelio, Él tampoco nos condena. Jesús no nos condena, queridos hermanos.
Jesús nos invita hoy a ser misericordiosos, a tener misericordia. Viene Semana Santa, viene el Jueves Santo, viene el lavatorio de los pies. Es la oportunidad donde usted tiene que ir a lavarle los pies a esa persona de la cual usted ha hablado, a la cual usted ha criticado, a la cual usted ha condenado, de la cual usted ha inventado. Vaya y lávele los pies. Sea verdad, sea mentira, a usted eso no le importa. ¿O sí? ¿Es que tiene una vida tan aburrida que tiene que meterse en la vida de los demás para darle gusto a la suya? Viene Semana Santa, viene el lavatorio de los pies, viene la oportunidad donde ustedes y yo debemos pedirle perdón al Señor viendo el rostro de Dios en la otra persona. Aprovechemos esa oportunidad y digámosle a esa otra persona: vete en paz, yo tampoco te voy a condenar porque yo soy un pecador. Cada vez que alguien viene a confesarse, ustedes que se confiesan conmigo, yo siempre les digo: todos somos pecadores. Y el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está. Todos somos pecadores. Tú tienes tus pecados, yo tengo mis pecados. Tú tienes tus debilidades, yo tengo mis debilidades. Pero los dos tenemos algo en común, y es la misericordia de Dios. Que Dios me perdona a mí y te perdona a ti. Que Dios te perdona a ti y Dios me perdona a mí. Hay algunos católicos que son muy egoístas y tienen un Dios que solamente los perdona a ellos, pero que no perdonan a los demás. Y qué triste con esos católicos que tienen ese Dios egoísta. Porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, sobre santos y pecadores, sobre todos. Y la misericordia de Dios es para todos. La bondad de Dios es para todos. Por eso, queridos hijos, hoy, termino con esto, debemos ubicarnos en los tres personajes. ¿Cuántas veces somos los justicieros, los que cargamos las piedras en las manos para tirárselas a los demás? ¿Cuántas veces somos los adúlteros, aquellos que recibimos nuestros pecados, aquellos que somos juzgados, condenados, criticados? ¿Y cuántas veces tenemos que hacer como Jesús? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Padre, no lo soporto, perdónelo. ¿Qué va a hacer? Padre, es que no aguanto, tenga paciencia. ¿Qué va a hacer? Padre, pero es que la vecina mía tiene una lengua como de aquí a la entrada del pueblo. No importa. ¿Qué va a hacer? Rece por ella, ore por ella, pídele a Dios por ella. Te santificas tú y la santifica a ellas. Pero no caigas en su mismo juego. No caigas en el mismo juego de la crítica. Padre, es que me la hizo. ¿Usted se la va a hacer también? ¿Usted se va a convertir el doble de pecador? Por eso, queridos hijos, hoy el Señor nos hace esa invitación. Primero, no tengamos miedo porque el Señor está con nosotros. Primera cosa, no tengamos miedo porque el Señor está con nosotros. Muy bien, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿cómo? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Dios está con nosotros, no importa. ¿Sí? Si al pobre Jesús dijeron que era un borracho, porque convirtió 600 litros de agua en vino, por eso dijeron que era un borracho. Que era un comelón, que era un glotón, que era un mujeriego, amigo de publicanos, de pecadores, de prostitutas. Si eso dijeron del Maestro, ¿qué se puede esperar de nosotros? ¿Qué se puede esperar de nosotros? Van a inventar cualquier cosa, pero acuérdese que Dios está con nosotros. Por eso, nada temo, Señor, porque tú estás. Vamos a repetirlo, vamos a hacer la oración. Nada temo, Señor, porque tú estás. Señor, nada temo porque tú estás. Dios está con nosotros. Pidámosle a Dios Todopoderoso que Él siga estando con nosotros y que seamos cada día buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos.
Vamos a profesar la fe en el Señor diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Pidamos al Señor por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando, le siga dando fortaleza para seguir llevando la barca de la Iglesia. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, por nuestras vidas, por lo que somos y por lo que tenemos. Para que no tengamos miedo, porque el Señor está con nosotros. Para que sigamos haciendo la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. Para que podamos ser misericordiosos, como Dios es misericordioso. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos. Vamos a orar en este día por las personas que sufren a causa del cáncer, por aquellos que tienen enfermedades difíciles, enfermedades terminales, por aquellos que sufren en los hospitales, por aquellos que sufren en una clínica, por aquellos que no tienen cómo comprar sus medicamentos, para que el buen Dios de la bondad, de la misericordia, pase sobre ellos su mano sanadora y le restablezca en la salud. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios Todopoderoso perdone sus pecados y les tenga gozando de la vida eterna. Roguemos al Señor. Por los proyectos pastorales de nuestra parroquia de Santa Lucía, para que estén guiados bajo la luz del Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestra súplica. Atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Hacemos la presentación del pan y del vino y ustedes dan su ofrenda. Solo el vino y el pan. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
concédenos, Señor, a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, que podamos presentarte con alegría nuestras almas ya purificadas, como fruto de nuestra penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el ayuno corporal refrena nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerzas y recompensa por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. Te celebran unidos en alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José y los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Para la paz se la vamos a dar a la persona que tenemos a nuestro lado mientras hacemos el canto del Cordero. Pueden darse el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no estoy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde, custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Los que van a comulgar pueden acercarse, los demás se pueden sentar en silencio, por favor. Nadie te ha condenado, mujer, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, ya no vuelvas a pecar. Oremos. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y, fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro, siguiendo las huellas de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, les acompañe para siempre.